Ok, entonces este es nuestro segundo estudio del libro de Lamentaciones. Y Lamentaciones es un libro que se escribió justo al final de la etapa de los reyes de Judá. Recordemos que ya hemos hecho la primera parte de la introducción y ahora vamos a continuar con la segunda parte. Y me gustaría hacer un recordatorio de lo que ya hablamos la semana anterior. Todos hemos escuchado del éxodo de Moisés cuando sale el pueblo de Israel después de 400 años. Esto vendría a ser el año 1447 antes de Cristo. Después de eso conquistan la tierra con Josué y llega la etapa de los jueces, que más o menos abarca unos 400 años, 380, 400 años, donde Dios levanta 14 líderes. Dentro de ellos está Sansón, Jefté y muchos de ellos. Después ellos piden un rey y esto se llama la etapa de la monarquía. Y lo llamaríamos la monarquía unida porque solamente hay 3 reyes y esto es del año 1050 al 930. En el año 930 se divide el reino en el norte y el sur, el norte Israel y el sur Judá. Y el año 722 Israel es conquistada por los asirios. Entonces, a partir de ahí se conoce como la monarquía dividida, pero solamente queda Judá. Judá ve lo que les pasa a sus hermanos, porque son la tribu, sus hermanos, pero no aprende su lección. Y viene todavía un poco de esperanza con Josías, que es un reformador, pero aún así, solo Judá, quedando del 722 al 586, en esta etapa de la monarquía dividida, el juicio ya es inminente. El juicio iba a llegar y después de lo que viene el juicio, recuerden que Dios usa la nación de Babilonia para juzgar este juicio de, de Judá. Usa una nación perversa, una nación idólatra, una nación cruel, una nación, ¿qué diríamos?, orgullosa, déspota, adoraba tenía muchos dioses y hacían barbaridades, diríamos, en nuestro idioma, pero Dios los usa a ellos para que los discipline a su pueblo. Entonces, Jeremías ve cómo está siendo atacada la ciudad y se pone en ese momento triste, pues, ¿no? Como toda persona que miraríamos de repente nuestra Arequipa, la catedral, que todo se cae y ya, todo un problema. La palabra lamentaciones o el título de lamentaciones tiene que ver con la Vulgata latina. En el hebreo no está esa palabra, pero la Vulgata latina lo puso y la Vulgata latina es la versión griega del Antiguo Testamento. Antes que venga Cristo ya fue compuesta la Vulgata latina. Después de Cristo surge la Septuaginta. Y la Septuaginta, que vendría a ser la versión perdón, al revés, la latina es después de Cristo y la Septuaginta antes, expresa la idea de clamores fuertes. Y en el hebreo hay una palabra que se llama eka, y eso es como, la cual expresa desmayo. De ahí la usan en el libro, usando este título hebreo, capítulo 1, versículo 1, y surge la palabra lamento o lamentaciones, lamento de Jeremías. Así que luego los rabinos comenzaron a llamar el libro desde su época temprana como clamores fuertes o lamentaciones, como dice Jeremías 7:29, y desde ahí se quedó con el título de Jeremías. Otra característica muy interesante es que Jeremías no está en la Biblia de los judíos. Recuerden que ellos tienen todo el Antiguo Testamento, como nosotros lo tenemos. Recuerden que esto ha sido ya una vez más Septuaginta, Vulgata Latina, y Jeremías está dentro de los libros poéticos, incluyendo a Ruth, incluyendo a Job, incluyendo a Eclesiastés y Cantar de los Cantares. Ahí está, porque es escrito de forma de poema y son acrósticos que se van a poder ver cuando vamos a ir estudiando. Y dentro de los pergaminos o los rollos que tienen los judíos, como les dije, está ahí Esther, está Esdras, está los libros que les he mencionado, poéticos,
Y los judíos lo tienen que leer o el día de hoy en las sinagogas y normalmente lo leen el cuarto mes, diríamos para ellos, la primera semana, entre la primera y la segunda semana. ¿Por qué? Porque les hace recordar la forma en que ellos vivieron. Entonces, esa es otra de las características que nos van a ayudar a entender. Y como estamos hablando que es un poema, tiene que ver con el número 22. ¿Qué significa el número 22? Hay 22 letras en el alfabeto hebreo. Y el capítulo 1, si ustedes leen versículo 1 hasta el 22, es un acróstico usando cada letra del alfabeto hebreo. Lo mismo sucede con el capítulo 2, que tiene 22 versículos del 1 al 22, y lo mismo sucede con el capítulo 4. O sea, estos tres capítulos son acrósticos usando las letras del alfabeto hebreo. El capítulo 3 sigue siendo un acróstico, pero no tiene 22, sino tiene 66. Acá está, me equivoqué. Tiene 66. ¿Por qué? Porque tiene 3 versículos por cada letra del alfabeto. O sea, son un grupo de 3. 22, 22, 22. Al final tiene 66. El capítulo 5 sí tiene también 22 versículos, pero ya no es un acróstico, sino simplemente mantiene los 22 versículos y habla de varios temas que vamos a estudiar. Esas son las características, entonces, como les dije, para poder entender muy bien el libro. ¿Quién lo escribió? Jeremías. ¿Cuándo fue escrito? Entre el año 626 a 586. ¿A quién fue escrito? Pues obviamente a los judíos. ¿Y de dónde fue escrito? Pues de Jerusalén, cuando estaba muriendo, básicamente, no solo las personas, también la ciudad desfalleciendo. Hemos estudiado del 1 al 11 anteriormente y donde hemos visto llorando por la ciudad. Jeremías ve cómo sus paisanos, pues, ¿no? Sus hermanos de las tribus, la ciudad es quemada y ellos están siendo llevados al cautiverio. Y esto es el primer canto fúnebre, todo este capítulo. Hemos visto la destruida Jerusalén del 1 al 7, la destrucción después del pecado del 8 al 11, y hoy vamos a tocar este último punto que es la destrucción produce súplicas, pidiendo misericordia desde el 12 al 22. Entonces, a la vez está dividido en varias secciones, ¿no? Del 13 al 15, la destrucción que causó el Señor a Jerusalén. Del 16 al 17, la destrucción lleva a llorar sin consuelo. Del 18 al 19, la destrucción produce confesión de pecado y reconocimiento a la justicia divina. Y del 20 al 22, la destrucción produce un llamado de justicia. Así lo vamos a ver y lo vamos a estudiar. Recordemos que estamos entre el año 586. Los babilónicos han venido y han conquistado la ciudad. El versículo 13 dice, Él mandó fuego del cielo que me quema los huesos. Tendió una trampa en mi camino y me hizo volver atrás. Me dejó devastada y atormentada día y noche por la enfermedad. Al imaginarnos nomás la ciudad tan bonita, tan bella, que está siendo quemada, que está siendo destruida, Jeremías obviamente dice que es como que si hubiese caído fuego del cielo. Obviamente los babilónicos fueron los que quemaron, pero él dice, es Dios quien lo está permitiendo. Pero para los judíos, aquello que él permitía era aquello que él lo hacía. No importaba tanto el agente o la persona que era usada, ellos consideraban Dios lo está haciendo. Y él dice, Dios ha enviado fuego. Dios ha enviado fuego y ahora están sufriendo las consecuencias de su desobediencia o de lo que están viviendo. Y cuando miramos este cuadro que les estoy mostrando, él dice que me quema hasta los huesos, me tendió una trampa en mi camino y me hizo volver atrás, me dejó devastada, atormentada día y noche por la enfermedad. A nadie le gusta estar enfermo, a nadie le gusta sentirse mal, pero era como que Jeremías se sentía así, me siento enfermo, pero Dios me dejó así, Dios no estaba conmigo en ese momento. Y el versículo 14 dice, Él tejió sogas con mis pecados para atarme a un yugo de cautiverio. El Señor minó mis fuerzas, me entregó a mis enemigos y en sus manos soy incapaz de levantarme.
Otra vez Jeremías usa la alegoría que es típico de la poesía hebrea. Él tejió sogas con mis pecados. ¿Cuántos pecados se necesita para hacer una soga? Imagínense, ¿cuántos pecados se necesita para que sea tan larga la soga? Pues esos pecados al final lo llevaron a estar en un yugo. Y el Señor pues disminuyó sus fuerzas porque antes era temida, pero ahora no lo es. Y sus enemigos ahora ha sido entregada y incapaz de levantarme. Recuerden que Sedequías, uno de los últimos reyes, fue llevado a Babilonia en el año 605. Sus hijos fueron muertos delante de él, los asesinaron y el rey contemplaba esto. Lo obligaron a ver cómo sus hijos eran asesinados y Jeremías está recordando todo esto. Llegaron a ser vasallos de Babilonia ya desde el año 605 al 586. Todos esos últimos años el reino de Judá las pasaron muy mal. Así que ellos podían contar y Jeremías está llorando cuando cuenta esto. El versículo 15 dice, el Señor trató con desdén a mis hombres valientes. A su orden llegó un gran ejército para aplastar a mis jóvenes guerreros. El Señor pisoteó su amada ciudad como se pisotean las uvas en un lugar. Obviamente eran guerreros, pero eran jóvenes, comparado a tremendo ejército. La historia cuenta que los babilónicos eran un ejército cruel, un ejército que venía conquistando, un imperio que empezó a surgir. Comparado a ellos, pues los maltrataron, los ganaron fácilmente, a pesar que los rodearon en la ciudad, pero el Señor pisoteó esa ciudad como se pisotea las uvas en un lagar. Cuando entraron, destruyeron los muros, quitaron todos los muros de la ciudad, los muros que rodeaban el templo, y la figura que tiene de la sangre que corría, esto es un lagar, las uvas las pisaban así, en una forma como esta de acá, como la que ven acá arriba, y esto se puede ver en Israel el día de hoy, son piedras y las empiezan a pisar, y aquí queda el jugo de la uva. Entonces él miraba y decía, toda la ciudad está bañada de sangre, todo, solo hay sangre y muerte y destrucción. Al final, recordemos lo que nos dice Gálatas 6:17, no se dejen engañar. Nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que se siembra. Así que Jeremías está reconociendo eso. Estamos cosechando lo que hemos sembrado. ¿Y qué habían cosechado para que podamos entender bien? Cuando Jeremías denuncia al pueblo de Judá, es que ellos estaban permitiendo que la muerte reina. Era la injusticia que estaba reinando en Judá. El rico oprimía al pobre, el inocente era asesinado de forma cruel, la sangre era derramada de los inocentes y Jeremías los denuncia. Hemos visto también que Habacuc denuncia todo esto. Entonces, simplemente que ellos están, si derramaron sangre, ahora la sangre real, entre comillas, de los hijos está siendo derramada, están simplemente cosechando aquello que habían sembrado. Y en la vida es así. A veces que no nos damos cuenta que nuestros errores o pecados o cualquier acción que cometemos, vamos a sembrar odio, vamos a sembrar, no sé, división, vamos a sembrar muchas cosas. Créeme que muy pronto lo vas a cosechar. De Dios no se deje engañar. Nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Dios tiene el día en que va a juzgar. A muchas personas les parece esto una historia, ¿cómo diríamos? ¿No? Ficción. Bueno, he cometido tal error, le he hecho tal daño a una persona y hasta el día de hoy no me ha pasado nada, así que eso no lo creo. Pero Dios es paciente, Dios espera, pero el día va a llegar. Créeme que muchas personas que han hecho tanto daño a otras personas, al ser humano, al final de sus días, han pagado las consecuencias. Así que recordemos lo que está viviendo el pueblo de Judá y el Nuevo Testamento nos dice esto. Versículo 16. Por todas estas cosas lloro, lágrimas corren por mis mejillas. No tengo a nadie que me consuele. Todos los que podrían alentarme están lejos
mis hijos no tienen futuro porque el enemigo nos ha conquistado. Así que la destrucción lleva a llorar realmente a Jeremías. Jeremías llora y llora y llora. Y yo creo que mientras él escribía, pero esto es un cántico, es un lamento y está llorando, las lágrimas corren por mis mejillas. ¿Por qué? Porque es tan, diríamos, lo que más duele quizás en unos momentos de ver las consecuencias de los errores o los pecados que hemos cometido, es que no encontramos el consuelo. Y a veces las personas ni pueden consolarnos porque a veces ni entienden el dolor que estamos sufriendo. Y si hemos fallado a las personas que nos dijeron que no hagamos, que no cometamos ese error, vamos a estar en la misma posición que Jeremías, ¿no? Entonces, vamos a estar en la misma posición porque hay mucho frustración y desánimo cuando las consecuencias vienen a nuestra vida, consecuencias que se pudieron evitar si hubiéramos escuchado a esa persona en particular, pero no lo hicimos. Y así que las lágrimas, no tengo a nadie que me consuele, todos los que podrían alentarme están lejos y básicamente los hijos de los judíos, en este caso de la tribu de Judá, ya no tenían futuro porque se estaban quedando huérfanos y no tenían ciudad. Entonces, los judíos vieron que como son conquistados, imagínense, van a venir y en esa ciudad iban a pasar todo esto. ¿Qué nos enseña esto? Que los pecados personales afectan a aquellos que más amamos. Ellos pensaban que nunca les iba a llegar las consecuencias de su pecado. Habían dado la espalda a Dios, se habían ido tras ídolos en lugar de adorar al Dios creador, habían estado adorando imágenes en lugar de adorar al único Dios y verdadero que es espíritu. No se puede hacer imagen de un espíritu que es nuestro Dios. Y todos esos pecados al final afectaron a aquellos que más amaban, especialmente sus hijos. Versículo 17, Jerusalén extiende la mano en busca de ayuda, pero nadie la consuela. El Señor ha dicho a su pueblo Israel, que sus vecinos se conviertan en enemigos, que sean desechados como un trapo sucio. Mientras ellos buscaban ayuda, no había nadie, ninguno de sus vecinos lo pudieron ayudar, porque también eran idólatras, porque también perdieron fuerza y le tenían miedo a Babilonia. 18 al 19, el Señor es justo, dijo Jerusalén, porque yo me rebelé contra él. Escuchen, pueblos de todas partes, miren mi angustia y mi desesperación, porque mis hijos e hijas fueron llevados cautivos a tierras lejanas. Así que esa destrucción produce ahora una confesión de pecado y un reconocimiento a la justicia divina. Y esto nos hace entender que confesar los pecados al final trae paz y consuelo. Y no vamos a confesar nuestros pecados ante un sacerdote, sino confesamos nuestros pecados ante Dios, porque es el único que puede perdonar pecados, no una persona. Pero los llevaron. Aquellos jóvenes que tenían futuro y esperanza fueron llevados cautivos. Recuerden ahí a Daniel, a Sadrach, Mesach y Abednego. Fueron llevados jóvenes de 14, 16, 18 años y se iban a quedar 70 años en esa ciudad, en ese país de Babilonia. 19, dice, les supliqué ayuda a mis aliados, pero me traicionaron. Mis sacerdotes y mis líderes murieron de hambre en la ciudad, mientras buscaban comida para salvar sus vidas. Como les dije, ¿por qué murieron de hambre? Porque Babilonia rodeó la ciudad o la sitió, se puso alrededor de sus muros, no dejaba entrar ni dejaba salir a nadie. Entonces uno puede aguantar un mes, 2 meses, igual como en la cuarentena, cuando nos quedamos confinados en las casas. Entonces, ¿cuánto tiempo dura la comida? Tú miras y, no sé, estar encerrado, a veces te da más hambre, ¿no? Mira, tú te habrás abastecido de todo, pero luego miras y quieres comer y comer y comer y comer, pero sabes que no debes de hacerlo y quieres comer. Entonces, pasó un mes, 2 meses, 3 meses, al final estaban ya sin comida. Lo que dicen la mayoría de historiadores es que 18 meses los encerraron, no permitieron que entren y salgan. Hay algunos dicen 3 años. Y fue a tal punto que la gente moría de hambre. Ya no había que comer. La gente estaba desnutrida, flaca,
Y es que por eso que fue más fácil conquistarlos. Y el hambre en esa ciudad realmente se experimentaba con el llanto. Y vamos a ver en otros versículos más adelante que un niño muere y no la quieren desperdiciar la carne hasta el punto de querer cocinar a su hijo, llevarlo al horno a esa carne. O sea, la desesperación era terrible. Del 20 a 22, la destrucción produce un llamado de justicia. Dice el 20, Señor, mira mi angustia. Mi corazón está quebrantado y mi alma desespera porque me rebelé contra ti. En las calles la espada mata y en casa solo hay muerte. Esto nos hace entender que la rebeldía a un Dios santo traerá dolor y angustia en esta vida, asimismo como en la vida eterna. La vida eterna, o sea, diría, yo estoy hablando de más que la vida eterna, la existencia eterna. Es esa existencia eterna que hace al final o vamos a ir al cielo o vamos a ir a la condenación eterna. Lo que hoy sufrimos, lo que hoy estamos viviendo, al final nosotros vamos a experimentar, nosotros vamos a simplemente ver que el ser rebelde a un Dios santo traerá dolor y angustia en esta vida y más allá de esta vida también traerá dolor y angustia. 21 y 22, ya estamos terminando, dice el 21, otros oyeron mis lamentos, pero nadie se volvió para consolarme. Cuando mis enemigos se enteraron de mis tribulaciones, se pusieron felices al ver que lo habías hecho. Lo que habías hecho. Oh, manda el día que prometiste cuando ellos sufrirán como he sufrido yo. 22, Señor, mira todas sus maldades. Castígalos como me castigaste a mí por todos mis pecados. Son muchos mis gemidos y tengo el corazón enfermo de angustia. Cuando Jeremías ora así, ya es una súplica a Dios en medio de este cántico, está hablando de Babilonia. Les está hablando de que por lo que había escrito Habacuc, Dios le dijo, yo voy a castigar a esa nación. Así como vino y conquistó Jerusalén y todo lo que iba a hacer, iba a destruir los viñedos, iba a destruir la vid, iba a destruir todo, él dijo, también lo voy a castigar. Su maldad va a ser tan grande que él mismo se va a hacer daño. Y Jeremías dice, pero ya castígalos, Señor. Castígalos porque realmente nos han matado, les han herido, les han quitado la comida, o sea, el dolor era tan fuerte y Jeremías habla, ora, pero hay algo muy interesante que dice, así como tú me castigaste. Hay personas que piensan que Dios no castiga, hay personas que piensan que Dios es solamente amor, pero acá dice Jeremías, castígalos como me castigaste a mí por todos mis pecados. Así que el castigo de Dios es real. ¿Y a quién podría castigar Dios hoy? En Éxodo 20 dice, aquel que se arrodilla ante una imagen, ante un ídolo. Dios dice, yo voy a castigar hasta su tercera y cuarta generación. Voy a terminar con 3 conclusiones. Primero, Dios es lento para la ira, pero recuerden, grande en misericordia. Aguantó 300 años, 300 años, imagínense, advirtiéndoles del juicio. Segundo, Dios nos juzgará por romper sus leyes. Israel y Judá rompieron sus leyes y Dios los juzgó y sus juicios son justos. Y tercero, Dios juzgará al ser humano rebelde, que no quiere cambiar de actitud y comportamiento. Aquella persona que está escuchando este mensaje y no quiere cambiar su actitud referente al pecado y no quiere cambiar su comportamiento, pues Dios lo castigará. Y algunos dirán, pero no me está castigando. Sí, hay algo aquí en esta vida, pero la vida más allá de la muerte, estamos hablando de la existencia eterna, que será el castigo perpetuo, el llorar y crujir de dientes. Dios es lento para la ira, sí, tiene ira, sí, pero también es misericordioso y hoy está actuando con su misericordia. Pero un día la ira de Dios va a ser desatada. Así que aprendamos, como dije, de los errores de otras personas. No esperemos que nos pase a nosotros. No esperemos que esos errores que otros cometieron, nosotros los volvamos a cometer y terminemos nuestros días alejados de Él para siempre. No permitamos que nuestra rebeldía realmente nos aleje de Dios. Seamos simplemente humildes y antes de que venga
las consecuencias de nuestra desobediencia, pues podamos arrepentirnos y el Señor tenga misericordia de nuestras vidas. Vamos a orar, ¿os parece? Señor, te damos gracias en este momento, gracias por tu palabra y gracias, Señor, porque este llanto, este lamento, este primer cántico, Señor, de dolor nos hace recordar también el dolor que hemos experimentado al cometer errores, aún sabiendo que no deberíamos de hacerlo. Nos hemos sentido solos porque no había quien podría ayudarnos, porque hemos traicionado a las personas que nos advirtieron o nos dijeron que un día no deberíamos de hacer esas cosas. Y aún hemos sentido que tú también no estabas escuchándonos. Pero sé que tu gracia y tu misericordia nos tiene aquí y ayúdanos siempre a ser obedientes a tu palabra y aprender de nuestros propios errores. O mejor dicho, ser sabios y aprender de los errores que cometieron otros para que nosotros no lo volvamos a cometer. Gracias, Señor. Pido esto en tu nombre. Amado Jesús. Amén. Muy bien.